Buenas tardes, mi nombre es Ronnie Rocha. Le voy a dar un poco sobre el estudio de la convección natural de una pared vertical. Introducción. Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento de fluido. Este movimiento transfiere el calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones con la que se refuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica del fluido. La convección solo se trató a la medida que se refería a las condiciones de frontera impuestas a un problema de conducción. Ahora deseamos examinar los métodos para el cálculo de la transferencia de calor por convección y en especial los modos para predecir el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección. El tema de transferencia de calor por convección requiere un balance de energía, además de un análisis de dinámica de fluido de los problemas de interés. En este trabajo, el tratamiento será primero algunas de las relaciones sencillas de dinámica de fluido y análisis de capa límite, los cuales son importantes con la comprensión básica de la transferencia de calor por convección. Enseguida impondremos un balance de energía en el sistema de flujo y determinaremos la influencia de flujo sobre los gradientes de temperatura en el fluido. Finalmente, después de conocer la distribución de temperatura, se podrá determinar la rapidez de transferencia de calor de una superficie caliente hacia el fluido que se hace pasar sobre ella. ¿Qué es la convección natural? La convección natural es el flujo que resulta solamente de la diferencia de temperaturas del fluido en la presencia de una fuerza gravitacional. La densidad de un fluido disminuye con el incremento de temperatura. En un campo gravitacional, dicha diferencia en densidad causada por la diferencia en temperatura origina fuerzas de flotación. Por lo tanto, en convección natural, las fuerzas de flotación generan el movimiento del fluido. Sin una fuerza gravitacional, la convección natural no es posible. En convección natural, la velocidad característica no es fácilmente disponible. Y podemos apreciar algunas gráficas, algunas imágenes, ¿verdad? Como las corrientes convectivas adyacentes a placas verticales y horizontales. Un fluido adyacente es una superficie vertical con temperatura uniforme. La temperatura de la superficie vertical se deja incrementar y se crean las corrientes convectivas. Una superficie horizontal calentada y encarada hacia arriba. Una superficie horizontal calentada y encarada hacia abajo. El estudio de la convección natural se basa en los principios de la mecánica de fluidos: conservación de masa, conservación de momento y el principio de termodinámica, que es la conservación de la energía. El mecanismo de transferencia de energía por convección natural incluye el movimiento de un fluido alrededor de una frontera sólida. Como resultado, las diferencias de densidad que resultan en el intercambio de energía. A causa de esto, es muy natural que los coeficientes de transferencia de calor, así como las ecuaciones que se relacionan, varíen de acuerdo con la geometría de un sistema dado. Los principios que guarda este tipo de mecanismos son régimen estacionario, propiedades físicas constantes, régimen laminar, temperatura de las partes constantes y paredes muy largas. Aquí tenemos algunas de las ecuaciones de los principios mencionados que reducen al tomar en cuenta las siguientes suposiciones, como la constante, el fluido que se considera bidimensional, la viscosidad estática es constante, no se considera la diferencia de presiones en el eje, no hay esfuerzo cortante en el largo del eje, el calor específico es constante, el coeficiente de conductividad es constante, la conservación de masa, la conservación de momento, la conservación de energía.
En la convección natural se tiene un parámetro llamado coeficiente volumétrico de expansión termal. Dicho coeficiente define la variación del volumen cuando se cambia la temperatura, es decir, la expansión de las partículas para tener convección natural. El coeficiente volumétrico de expansión termal se define de la siguiente manera: volumen, temperatura. Si asumimos que el fluido se comporta como un gas ideal, la ecuación se reduce de la siguiente forma, de esta manera como encontramos aquí. De las tres ecuaciones diferenciales resulta el número adimensional de Grashof, que sirve para determinar el coeficiente de la conectividad en convección natural. El número de Grashof es similar al número de Reynolds, es decir, tiene el mismo significado físico, relación de fuerza de movimiento entre fuerzas de resistencia o viscosas. El número de Grashof es utilizado en convección natural, mientras que el número de Reynolds se emplea en convección forzada. Si el flujo de calor es constante, si tiene el número de Grashof modificado, el coeficiente de convección a la convección natural está en función de los siguientes parámetros: longitud, característica, entre otros. A través de los años se ha encontrado que los coeficientes medios de transferencia de calor por convección natural pueden representarse para diversas situaciones en la forma siguiente, como podemos ver aquí, donde simbolice F indica que las propiedades en los grupos adimensionales se evalúan en la temperatura de película. En convección natural también se define otro número adimensional llamado Rayleigh, como lo podemos ver aquí. Superficies isotermas. Los números de Nusselt y Grashof en paredes verticales se forman con la altura de la superficie L como la longitud característica. La transferencia de calor en cilindros verticales puede calcularse con las mismas relaciones con las placas verticales si el espesor de la capa límite no es grande comparado con el diámetro del cilindro. Aquí tenemos algunas tablas de constantes para utilizadas para superficies isotermas, planos y cilindros verticales, cilindros horizontales, superficie superior de las placas clientes o superficie interior de las placas frías. El criterio general es que un cilindro vertical puede tratarse como una placa vertical cuando, donde D es el diámetro del cilindro, los valores de las constantes para las superficies isotermas son las referencias apropiadas para una consulta más amplia. Se dan en la tabla. Hay algunos inicios a partir del trabajo analítico de Bailey de que puede ser preferiblemente la relación. Churchill y Schuhan han dado relaciones más complicadas que son aplicables en un intervalo más amplio del número de Rayleigh, como podemos apreciar aquí. Placas horizontales indican que el mejor acuerdo con los datos experimentales pueden conseguirse calculando la dimensión característica con L igual a A sobre P, donde A es el área de la superficie y P es su perímetro. Esta dimensión característica es también aplicable para formas planas no simétricas. Flujo de calor constante. Para la superficie caliente mirando hacia arriba, tenemos esta fórmula. Cuando la superficie caliente está mirando hacia abajo, tenemos esta fórmula. En esta ecuación, todas las propiedades del sector B se evalúan en la temperatura T. T es la temperatura medida de la pared relacionada con el anterior mediante el flujo de calor. El número de Nusselt se forma antes, así como esta ecuación que tenemos aquí. El sistema mostrado en la figura donde un fluido está encerrado entre dos placas verticales separadas en una distancia C. Tenemos la nomenclatura para la convección natural en recintos verticales. Según MacGregor y Emery, al imponer en el fluido una diferencia de temperatura, se originará una transferencia de calor con las corrientes mostradas de la forma aproximada en la figura siguiente, como la tenemos aquí. Para números de Grashof muy bajos existen pequeñas corrientes de convección natural y la transferencia de calor tiene lugar principalmente con una condición a través de la capa límite. Según crece el número de Grashof, se van encontrando diferentes regímenes de flujo, como se indica con un incremento progresivo en la transferencia de calor como expreso por medio del número de Nusselt. Aunque aún permanece abierta algunas cuestiones, pueden utilizarse algunos experimentos para predecir la transferencia de calor en muchos líquidos en condiciones de flujo de calor constante.
tenemos algunos ejemplos. Las características del fuego están determinadas fundamentalmente por una fuerza externa. Primeramente se hallan los perfiles de velocidad que se utilizan después de calcular los perfiles de temperatura, procedimiento general para los flujos de cuya propiedades físicas son constantes. El número de Nusselt depende de los números de Reynolds y Prandtl. Las características para la transmisión de calor por convección libre. Las características del flujo están determinadas por el efecto de flotación del flujo caliente. Los perfiles de velocidad y temperatura están íntimamente relacionados. Y el número de Nusselt depende de los números de Grashof y Prandtl. En conclusión, la convección es el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido en movimiento masivo de este. En la convección existente, existe movimiento del fluido a nivel macroscópico, mientras que en la conducción existe movimiento a nivel microscópico, atómico o molecular, pero no a nivel macroscópico, entendiendo como nivel macroscópico movimiento de volúmenes relativamente grandes de fluidos. La convección se clasifica en natural y forzada. En la convección forzada se obliga al fluido al fluir mediante medios externos, como un ventilador o una bomba. En la convección natural, el movimiento del fluido es debido a causas naturales como el efecto de flotación, el cual se manifiesta con la subida del fluido caliente y descenso del fluido frío. Muchísimas gracias por su atención.